cosa que también es importante en los eucariotas es el hecho de que de una sola secuencia, de un solo gen, se pueden fabricar más de un tipo de proteína, ¿ya? Hay varios mecanismos para hacer esto, pero uno de los más importantes es el splicing alternativo, ¿ya? En los humanos yo les decía que hay cerca de 23.000 genes, pero podemos expresar más de 120.000 proteínas diferentes. Y eso es porque desde una misma secuencia yo puedo construir proteínas diferentes. Van a tener parecido, obviamente, en algunas partes, pero no van a ser idénticas, ¿ya? Por ejemplo, aquí se muestra en el esquemita, pueden ver, esto es un gen, ¿ya? Recuerden que en eucariotas tiene exones, que son las zonas que importan, e intrones, que son las zonas que no importan. Entonces, yo puedo construir mi RNA mensajero final quitándole todos los intrones y quedándome con los exones. Ahí están los exones, 1, 2, 3, 4 y 5. Y tengo una proteína. Ahora, si yo, además de quitarle los intrones, también, obvio, usar un exón, tengo una proteína que va a ser parecida a la primera, pero que le va a faltar este pedazo. Le va a faltar este pedazo, la parte del exón 3. Y tendrá otras características. Va a ser parecida entre A y B, pero su función ya no va a ser exactamente la misma. O puedo construir una que en lugar de usar el exón 4, uso el 3 y no el 4. Estas dos serán parecidas, pero tendrán ciertas diferencias. Parecidas porque tienen exón 1, 2 y 5 iguales, pero hay una parte en la cual difieren notablemente, ¿ya? Eso es el splicing o también el empalme alternativo, ¿ya? Más del 60% de los genes humanos hacen splicing. Y existen bastantes tipos de splicing, ¿ya? Cuando un gen no hace splicing, se dice que es la forma nativa de la proteína. Aquí pueden ver, estas son las zonas donde se cortan los intrones y el RNA está formado por todos los exones, ¿ya? Una forma de splicing es por exclusión del exón, es decir, comparada con la original, a la proteína nueva le falta un exón. ¿Ven? Esta parte de acá no se ha fabricado, porque cuando se hizo el corte, se cortó aquí y se saltó todo esto hasta acá. Es decir, se consideró a este exón como si fuese intrón, ¿ya? Otra forma es por retención del intrón. La proteína normal, tenemos aquí arriba, ¿ya? En esta parte de arriba, se puede considerar a esta zona que es intrón como si fuese exón, ¿ya? No entendí bien la pregunta que me haces en el chat. Lo que hace el sistema, este sistema de corte y empalme, es que reconoce la secuencia acá, la corta, y reconoce esta secuencia y la corta. Todo lo que no se usa se llama intrón, y lo que sí se usa se llama exón, ¿ya? Hay varias formas de generar el splicing alternativo, ¿ya? Entonces aquí estoy mostrando. Esta probablemente se parece a la que están mencionando en el chat, ¿ya? Como puedes ver acá. La proteína original toma esta región como si fuese intrón y la corta, no la usa. Pero la proteína alternativa toma esta región como si fuese exón, es decir, no realiza este corte de acá. Y todo esto completo es considerado como si fuese un exón, ¿ya? Entonces, esta es otra forma de splicing, ¿ya? Entonces, hay varias formas de splicing. En este splicing de acá, el exón lo consideramos como si fuese intrón y la proteína queda más corta. En esta otra forma, al intrón lo consideramos como si fuese exón y queda más grande, con un pedazo extra a la original, ¿ya? Hay más formas de realizar splicing. Por ejemplo, en este caso es splicing con exones mutuamente excluyentes. Es decir, aquí se usa sí o sí en la proteína final el exón 1 y el exón 4.
El exón 1 y el exón 4 son comunes a ambas proteínas, pero se usa o el 2 o el 3. En un caso está usado acá el exón 3, en otro caso el exón 2, pero en ningún caso se usa los dos exones en la misma proteína. ¿Ya? Entonces, en este caso, probablemente porque estas dos regiones son versiones alternativas para una función. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser de que esto utilice, no sé, una zona ATPasa, una zona GTPasa, y no tienen por qué ir juntas. ¿Ya? Entonces, en este caso, hay regiones que se pueden usar en un tejido un exón, en otro tejido otro exón. En ningún tejido los dos exones a la vez. ¿Ya? También puede haber splicing por sitio alternativo 5', como en este caso que está acá. La proteína normal empieza el exón en este punto, o sea, hace el corte en este punto. ¿Ya? Para ella, en una célula, el intrón empieza acá y desde acá corta hasta el siguiente. ¿Ven? Esta es la proteína normal. Y en otra célula, en lugar de empezar el intrón acá, lo empieza más adelante. ¿Ya? Entonces, una parte del exón, ya no el exón completo, sino que una parte del exón es considerada como si fuese intrón. Y aquí tenemos una versión de la proteína que le falta este pedacito. ¿Ya? Y también existe el sitio 3' alternativo, donde una parte, en el otro extremo, esta parte del exón que inicia es considerada como si fuese intrón. ¿Ya? Hay más variantes, estas no son las únicas, ¿ya? Pero como pueden ver, tomando una sola secuencia, se puede hacer diferentes tipos de proteínas, ¿ya? Excluyendo un exón, reteniendo un intrón, usando exones diferentes, cortando un exón por la mitad, ¿ya? Y así se puede hacer una multitud de variantes. Entonces, esto explica por qué desde un solo gen se pueden construir muchas proteínas diferentes. ¿Ya? Recuerden que siempre tienen algo de homología, porque hay cosas que se usan que son comunes, ¿ya? Pero las diferencias pueden ser importantes para que tengan funcionalidad diversa en un tejido o en otro. ¿Ya? ¿Quiénes se encargan de hacer todo esto? Bueno, hay un conjunto de moléculas que que constituyen lo que se conoce como el spliciosoma. Son ribonucleoproteínas, o sea, una parte RNA, una parte proteína, que reconocen el sitio donde termina el sitio donde termina el exón y el sitio donde empieza el siguiente exón. ¿Ya? Normalmente las secuencias de los spliceosomas más comunes reconocen el GU y ahí empieza el intrón y el otro en AG. Entonces, en el RNA, donde haya guanina, uracilo, se coloca una proteína que reconoce esa parte. En otra parte donde haya adenina, guanina, se reconoce esa otra, se genera la curvatura y hay corte. Corte y empalme y ahí quitamos toda la parte de intrón. ¿Ya? Hay varios tipos de spliceosomas. ¿Ya? Este es el más común, pero existen bastantes secuencias que hacen eso. Los cambios que pueden generarse en las proteínas pueden ser brutales. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo de splicing alternativo para que así lo vean. En moscas, dependiendo de si se hace splicing de una forma o se hace splicing de otra forma, el individuo se desarrolla como hembra o como macho. ¿Ya? Ahí hay genes involucrados, uno que importa, el SLX, dependiendo de cómo genera el splicing. ¿Ven? Si se utilizan 3 exones, se genera una proteína funcional que estimula otro gen y otro gen que también hacen splicing específico y se desarrolla hacia femenino. Pero si el splicing incluye el exón 2, esto da una proteína no funcional y esto codifica hacia macho. ¿Ven? Entonces, solo cambiando el splicing de un gen
podemos hacer de que todo el desarrollo embrionario sea diferente en el términos sexuales. ¿Ya? Otros casos para que vean la importancia del splicing, el gen FAS, que es un miembro de la familia del factor de necrosis tumoral, controla la apoptosis. ¿Ya? Si se usa el exón 6, este gen estimula la apoptosis. Si no se usa el exón 6, este bloquea la apoptosis. ¿Ya? Esto entenderán de que es algo vital para la célula, porque si se estimula la apoptosis, la célula se muere. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo utiliza esto? Cuando hay un daño grave e irreparable. ¿Ya? Otro gen importante que también se relaciona con splicing es el de la piruvato quinasa. Tiene 2 exones que son alternativos, o el 9 o el 10. Si se usa el 9 es la isoforma M1, que es la normal que utilizan muchas células, pero la isoforma que usa el exón 10, que es la M2, es utilizada por células para hacer glicosis aeróbica. ¿Ya? Entonces, eso les facilita a las células tumorales el crecimiento. Entonces, como pueden ver, el splicing está asociado a una gran cantidad de fenómenos que pueden tener una altísima importancia dentro de la célula. ¿Ya? Nos saltamos ahora hasta el tema de degradación de proteínas. Tan importante para la célula como fabricar proteínas es degradarlas, ¿ya? Porque la célula está permanentemente fabricando millones de proteínas por minuto y no va a tener espacio para fabricar sin destruir, ¿ya? Entonces, tan importante como fabricar proteínas es para la célula degradarlas, destruirlas, ya sea porque no se necesitan, ya sea porque están envejecidas, ya sea porque tiene que cambiarse el estado celular, el desarrollo, lo que sea. ¿Ya? Y el sistema de degradación de proteínas, que es parte de la proteostasis, que es el equilibrio de la cantidad de proteínas en la célula, implica 2 sistemas importantes de degradación. El sistema ubiquitina-proteosoma, que es el UPS, y el sistema de la vía autofagia lisosomal. ¿Ya? Se conectan entre sí, se relacionan entre sí, pero en términos generales, el sistema de la ubiquitina-proteosoma es un sistema más preciso que degrada proteínas de manera individualizada, normalmente para hacer degradación de elementos que están dañados o proteínas que ya cumplieron su ciclo normal en la célula. Se las marca con otra proteína que es la ubiquitina y luego se las degrada en el proteosoma. ¿Ya? Algo de esto ya seguramente han visto antes. La otra vía es la vía de la autofagia en el lisosoma. ¿Ya? Y en este caso, la degradación es más masiva. Se reconocen componentes grandes, peligrosos. Por ejemplo, se pueden degradar organelos enteros, y ahí todas las proteínas que los componen, etc. ¿Ya? La autofagia se puede a su vez subclasificar en varias formas. La más conocida probablemente es la macroautofagia, donde el lisosoma engloba cosas, ya sea que vienen por fagocitosis del exterior o ya sea por otros elementos, se forman membrana que rodea algo que hay que degradar y se lo asocia al lisosoma. Esa es como la más común, la forma en que el lisosoma fagocita englobando cosas, la macroautofagia. Pero también existe lo que es la microautofagia, ¿ya? Que es como si fuese una pequeña fagocitosis, pero ya no de la membrana externa, sino de la membrana del propio lisosoma. Eso es microautofagia. También está la autofagia mediada por chaperonas, en donde hay proteínas en la membrana del lisosoma que hacen transporte de otras proteínas hacia el interior para que se degraden allí. Y también la acrinofagia, en donde el lisosoma secreta vesículas que van hacia el exterior para hacer degradación de proteínas, pero en el exterior de la célula. ¿Ya? Que todos estos son procesos en los cuales participa y están involucrados los lisosomas y con toda la batería de proteínas de degradación, de enzimas de degradación que presenta. ¿Ya?
Otra cosa que también me parece interesante de mencionar con respecto a la regulación de la expresión génica es que hay una enorme cantidad de moléculas que al llegar a la célula son capaces de estimular la expresión de genes o de inhibirlos, ¿ya? Esto sobre todo se relaciona bastante con la mecánica de la expresión de genes asociados a nutrientes, ¿ya? Eh, como uno de las consideraciones fisiológicas en un ser humano, somos animales, se basa en la alimentación. Hay una gran cantidad de sustancias de nuestra dieta que activan o inhiben genes. Por ejemplo, vamos a hablar de la glucosa, ¿ya? También hay más, los aminoácidos, ácidos grasos, colesterol. Todas esas moléculas también estimulan genes o inhiben genes. Pero como ejemplo vamos a hablar de la glucosa como uno de ellos, ¿ya? Por ejemplo, sabemos de que la glucosa estimula la secreción de la insulina en el páncreas, ¿ya? Pero la glucosa no solamente estimula la secreción de insulina, también estimula que el páncreas, que las células beta, produzcan insulina, ¿ya? Expresen insulina. La insulina que se secreta, por ejemplo, ¿no? Nos alimentamos de algún alimento que contenga algún contenido de carbohidratos, aumenta la glucosa en sangre y nuestro páncreas secreta insulina. Pero esa insulina ya la fabricó antes, ¿ya? La insulina que secretamos en el momento que estamos alimentándonos ya fue secretada tiempo atrás, ¿ok? Entonces, esa secreción va a hacer de que el páncreas pierda algo de insulina. Entonces, el hecho de que haya llegado alimento, glucosa, a la sangre, también va a hacer de que el páncreas estimule, bueno, la glucosa estimula a un factor de transcripción y este factor de transcripción estimula al promotor de la insulina. Entonces, es un ciclo de retroalimentación. Llega glucosa, el páncreas libera insulina y a la vez que libera insulina, se estimula la producción de más insulina para que las células beta siempre tengan insulina que secretar cuando llegue nueva glucosa, ¿ya? El promotor de la insulina, como pueden ver acá, es expresado, o sea, es estimulado por varios tipos de factores. Estos son cada uno de estos factores de transcripción. Y aquí indicado en amarillo los sitios donde se pega el factor PDX, ¿ya? Y este factor va a ser un estimulador entonces de insulina. Mientras más glucosa se llegue, más se estimulará la síntesis de insulina, ¿ya? Ahora, no todo es feliz en la vida, no todo es tan sencillo. Se ha encontrado también, por ejemplo, de que cuando se producen niveles permanentemente altos de glucosa en la sangre, por otra ruta diferente, la misma glucosa va a generar una inhibición del gen de insulina. Por eso es que las personas que consumen mucho azúcar permanentemente, pueden desarrollar diabetes. Porque la insulina en niveles normales de alimentación esporádica, etcétera, normal, una alimentación, una dieta saludable, la glucosa va estimulando la expresión de insulina. Pero cuando uno se alimenta demasiado frecuentemente con cantidades altas de azúcar, llega un momento en que la propia glucosa impide o bloquea la expresión de insulina. Y al no haber insulina, se mantiene como consecuencia mayor tiempo el nivel de glucosa en sangre y es un ciclo de retroalimentación que conduce finalmente a algún tipo de diabetes, ¿ya? Para que vean cómo se van regulando los procesos. Todo tiene que ver con la expresión de los genes. Otra cosa que también me parece interesante, considerando las características actuales de pandemia que hemos vivido, para que también conozcan, los virus y en general los patógenos que infectan a los seres vivos, incluidos los humanos,
también son elementos del exterior que son capaces de realizar cambios en la expresión de genes de las células infectadas, ¿ya? Obviamente que la célula infectada tiene que responder a los patógenos. Aquí he tomado los virus como ejemplo por un tema de la pandemia. Aquí, por ejemplo, se puede ver los procesos de infección del SARS-CoV-2, ¿ya? Cómo ingresa a la célula, estimulación de estructuras, etc. Pero los virus en términos generales, son capaces de estimular diversos mecanismos genéticos y fisiológicos y bioquímicos de las células que infectan. Por ejemplo, una de las cosas que realizan es la inducción de la autofagia, ¿ya? La autofagia, si ustedes recuerdan, lo hemos hablado hace un ratito, es cuando se realiza la incorporación de cosas del exterior, se favorece la incorporación de cosas del exterior hacia el interior de la célula, con el objetivo de degradarlas. Pero los virus necesitan entrar a las células. Entonces, al estimular la autofagia, al estimular que una célula aumente la cantidad de proteínas para hacer más fagocitosis, también puede ser de que en esos vesículas incorpore virus, ¿ya? Y luego el virus tiene la gracia de que se escapa de la degradación. Se escapa de la degradación en lisosoma. Algunos no, pero con que se escapen algunos ya va a empezar a afectar la célula, ¿ya? Entonces, de esa forma, favorecen el proceso de ingreso a los hospederos. Otra cosa que también hacen los virus es la inducción de la apoptosis, ¿ya? Aquí hay dos cosas diferentes que pueden hacer los virus. Unos pueden inducir de que la célula no se muera, porque cuando una célula está infectada y la célula determina que está muy dañada o que tiene un grado de infección muy alto, la célula propia puede estimular su apoptosis. La célula es como que dice, prefiero sacrificarme y al eliminarme yo, elimino todos los patógenos que tengo y así el resto del tejido puede salvarse. Bueno, los virus pueden ser capaces de bloquear ese proceso de apoptosis celular para que la célula no se degrade y tampoco los degrade a ellos, ¿ya? Otros virus, hacia el final del ciclo, cuando ya se han replicado montones de veces, inducen que la célula se muera, porque al inducir la apoptosis de la célula, esta se va a romper y va a liberar los virus. Entonces pueden hacer diferentes cosas, dependiendo del tipo de virus, con el hospedero, ¿ya? Pueden estimular, por ejemplo, respuestas de estrés en el retículo, con lo cual le engañan a la célula y estimulan que la célula fabrique más proteínas, pero en realidad, en vez de fabricar proteínas celulares, está fabricando proteínas virales, ¿ya? Ahora, tampoco es que los virus vayan a ganar siempre. Una de las cosas clásicas que realiza la célula, algunos tipos celulares, cuando son infectadas o cuando hay una infección, es la estimulación del interferón o los interferones. Los interferones son un grupo de compuestos que son antivirales genéricos, ¿ya? Entonces, la célula, como mecanismo de respuesta rápido a los virus, produce interferones. Y eso es una respuesta que es inducida por los virus, ¿ya? Pero una respuesta de defensa celular, ¿ok? Entonces, como pueden ver, el mecanismo de expresión de genes es un mecanismo que tiene una altísima complejidad por el hecho de que la célula tiene que integrar una enorme cantidad de señales del exterior y señales propias para dar una respuesta adecuada a cada instante o a cada condición fisiológica a la cual se vaya encontrando, ¿ya? Eso implica que existan múltiples regulaciones de unos genes con otros y que existan redes de regulación para todos los procesos. En este esquema se muestra como modelo la regulación del desarrollo cardíaco y cómo se van generando una respuesta sobre otra respuesta sobre otra respuesta. Pero en términos generales, para todos los tipos celulares, este tipo de expresión va a ser similar, ¿ya?